Entonces, es más o menos los usos que tenemos actualmente, pero bueno, seguimos a través de la historia y en el siglo XX se empieza a introducir también para trastornos mentales, sedante, hipnótico, pues algunos ya se conocían desde la antigüedad, pero a partir de 1930 su uso médico empieza a declinar, ¿no? Ya se empieza a prohibir de alguna manera su uso y ya en los últimos 50 años sabemos que es una planta esencialmente prohibida, ¿verdad? Sin embargo, ya en nuestro tiempo, en nuestro siglo, ¿verdad?, se empieza a aceptar cultural y legalmente en muchos países, ¿verdad? Ya sabemos que en Holanda, por ejemplo, en Canadá, en varios estados de los Estados Unidos, pues se ha aprobado, incluso en la Ciudad de México, en nuestro país, en México también ya está aprobado. Aquí no sé cómo está el asunto. ¿Está aprobada? Para uso médico y dosis personal, pero también para investigación y uso médico, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, estos productos del aceite que venden, ¿está legalizado, digamos? ¿O está prohibido? Sí, está en farmacia. ¿Está permitido? ¿Sí se consigue en las farmacias? Sí. Si quieren admisión. En farmacéuticos se consigue. En farmacéuticos. Sí. El aceite. Bueno, vamos a ver el problema con ese tipo de medicamentos más adelante, ¿no? Pero bueno, sí quería saber aquí qué pasa con eso, ¿no? El caso es de que pues se ha estado aceptando cada vez más uso medicinal y recreativo, y bueno, lo que se busca finalmente con este uso medicinal es aumentar la salud de la población, que ese sería el ideal, ¿no? Bueno, aquí les estoy presentando un grabado, ¿verdad?, de Dioscórides, que data de 512 años antes de Cristo, y bueno, pues ustedes podrán ver que finalmente es una prueba clara, ¿verdad?, de que sí se conocía desde la antigüedad, ¿no? Pero si pasamos a la química de cannabis, ¿verdad?, y ver cuáles son los componentes que contiene, pues vamos a ver que este es otro nivel de complejidad. Químicamente, esta especie se considera una especie compleja, ¿no? Y vamos a ver por qué es compleja. Tiene un número total de compuestos aislados, los que se conocen hasta ahora, 565 que están bien documentados. Los podemos clasificar en cannabinoides, que son los que están en esta lista, y los no cannabinoides, que incluyen terpenoides, ácidos grasos, flavonoides, y una lista bastante larga que no está aquí, pero se las muestro más adelante. Pero los importantes ahorita son los cannabinoides, ¿no? Vamos a enfatizar un poquito estos. Y bueno, son compuestos terpenofenólicos, presentan 21 carbonos en la cadena, este es el principal, el tetrahidrocannabinol, y tienen un anillo derivado del geranilpirofosfato, de ahí que sean considerados como terpenos o terpenofenoles. Este es el pirofosfato, y decimos que son terpenos cuando presentan una estructura conocida como isopreno. El isopreno son estas secuencias de dobles enlaces con un grupo metilo que tenemos de este lado. Estos son carbonos con su doble enlace, y aquí tenemos estos metilos hacia arriba, ¿no? Entonces, las moléculas que tienen esta estructura de isopreno se conocen como terpenos, y bueno, se sabe entonces que los cannabinoides derivan de una estructura terpenoide, ¿no? Entonces a veces también se les conoce como terpenofenoles. Terpenofenoles porque presentan tres anillos, uno que es el tetraidropirano, que es este que está aquí en medio, el ciclohexano, que es el que está acá arriba, y el benceno, que es este, con sus dobles enlaces, ¿no? Bueno, la suma de estos carbonos que tenemos aquí, pues son 21 carbonos, ¿no? Pero resulta que dice, bueno, ¿y cuántos de estos compuestos hay? ¿Cuántos cannabinoides hay? Pues se han reportado 120 cannabinoides. Entonces imagínense ustedes. Los cabezas de serie, estas son las cabezas de serie, son 10 más otros que son misceláneos, pero cada uno de ellos tiene subclases de compuestos, ¿no?, derivados de estas estructuras.
El principal, el más conocido es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que como ustedes saben es el único que tiene actividad psicotrópica, pero también los que derivan de él, ¿no? Que son 23 compuestos. Entonces cada uno de estos cabezas de serie pues tienen sus derivados, y la suma de todos ellos me van a dar 120 compuestos. Entonces nada más imagínense que tienen ustedes una planta de cannabis que no saben de qué variedad, que no saben de qué especie es, de qué variedad, de qué subespecie es, pues entonces la composición que va a tener de estos componentes va a ser muy variada, ¿no? Y su concentración. Algunos tendrán unos, algunos tendrán más otros, etcétera, y entonces se vuelve compleja la situación, ¿no? Estos otros cannabinoides, aunque no son psicotrópicos, no se reconocen con actividad psicotrópica, sí tienen acciones biológicas, ¿no? Entonces también participan muchas veces en estos efectos que conocemos de cannabis. ¿En qué consisten, digamos, las variaciones para estas variedades de compuestos? En esta diapositiva les estoy mostrando estos cabezas de serie, que son los que estaban en la lista. Aquí hay dos, aquí hay otro, aquí hay otro. Estos que tienen asteriscos son cabezas de serie, y normalmente sus derivados son los derivados ácidos. Es decir, que ahora en lugar de un OH o en lugar de un carbono nada más aquí, pues tienen esta cadena que es un ácido que le da la propiedad del ácido carboxilo. Tienen un ácido carboxilo. Entonces son los ácidos de los cabezas de serie. Este es el cannabidiol, muy famoso, el segundo de los que más se conocen, y este es el ácido cannabidiólico. Estamos aquí con el delta 9 tetrahidrocannabinol, y este es el ácido delta 9 tetrahidrocannabinol, y así nos vamos, ¿no? Tetrahidrocannabivalina es otro derivado del tetrahidro, pero ustedes vean que aquí la diferencia no es el ácido, sino es que la cadena es más corta. Este es de 5 carbonos, aquí nada más tengo 3. Y así vamos a ver que hay variantes muy interesantes, ¿no? ¿Qué actividad tiene cada uno de estos compuestos? Nada más imaginen, ¿no? Los que se reconocen psicoactivos principalmente es ¿no? Tetrahidrocannabinol. ¿Qué otras variantes vamos a encontrar en estas subclases de cannabinoides? Por ejemplo, tenemos a veces hay una información muchas veces confusa, ¿no? Por ejemplo, este es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el que les he estado mostrando, mientras que este es el delta 1 tetrahidrocannabinol. Pero si ustedes los ven, son exactamente iguales, son los mismos, son sinónimos. Delta 1 y delta 9 son los mismos. Este es el componente, por ejemplo, del dronabinol, ¿verdad? El famoso dronabinol que se utiliza y que ese sí está aprobado, es producido en el extranjero, obviamente, y está muy bien estandarizado. Bueno, normalmente dicen ese es el dronabinol, el delta 1 tetrahidrocannabinol, así lo mencionan, pero no es otra cosa que el delta 9 tetrahidrocannabinol. La diferencia está en cómo numeremos la molécula. Si le damos énfasis, por ejemplo, al grupo que está aquí en medio, pues entonces aquí está numerado 1, 2, 3, etc. Si le damos preferencia al doble enlace que tenemos acá arriba, entonces empieza la numeración desde acá y termina aquí en el 9. Este es el 9, el delta 9, ¿sí? Mientras que este es el delta 1, fíjense que es el mismo. Entonces, si le damos prioridad a un grupo funcional o a otro, entonces la numeración cambia. En este caso, más bien se le está dando a este doble enlace que está aquí. Aquí empieza el 1 y aquí el 1 empieza donde esté el OH. Pero pues son sinónimos, digo, parece sencillo, pero para que ustedes encuentren la información y que les digan estos son los mismos, está bien complicado. Yo al principio pensé que eran diferentes, ¿no? Otras variantes. El delta 9 tetrahidrocannabinol puede ser cis o trans. ¿Qué significa cis o trans? Significa que los hidrógenos que tenemos en la parte entre estos dos anillos, este hidrógeno y si están uno hacia atrás, ¿sí? Hacia la pared,
y el otro hacia enfrente, entonces es trans. Si el de abajo es el que está hacia atrás y el de arriba hacia adelante, entonces es positivo, este es negativo. Si es negativo es porque el de abajo está hacia adelante y este está hacia atrás. Si es positivo, el de arriba está hacia nosotros y este está hacia atrás. Si son cis, los dos están hacia nosotros o bien están hacia atrás. Entonces, dice, bueno, ¿y esto qué? Bueno, pues esto tiene importantes implicaciones en la acción de las sustancias que estamos viendo. Es decir, no es la misma actividad que puede presentar uno que es cis o uno que es trans, uno que es cis o uno que es trans, uno que es positivo o uno que es negativo, ¿sí? Y entonces, fíjense nada más la complejidad de los efectos que vamos a ver, dependiendo cuál de estos compuestos sea mayoritario en nuestros preparados, ¿no? ¿Sí? Digo, y ustedes dicen, ay, pero ¿qué tanta diferencia puede haber? Pues puede haber tanta diferencia como, no sé si ustedes recuerdan el accidente de la talidomida, donde era un fármaco que se utilizaba también como tranquilizante, como para calmar también las náuseas de las mujeres embarazadas, también lo empezaron a utilizar, y sus bebés salieron con focomelia, es decir, con miembros de foca, que no tenían brazos, sino nada más las manos, ¿verdad? Les salían a partir de aquí de los hombros, o bien de los pies también, no tenían miembros inferiores, ¿no? Nada más el puro pie, sin pierna, ¿no? O sea, fue un accidente muy grave. Pues ese accidente se debió simplemente a que unos eran cis y otros eran trans. Es decir, unos también les conocen como levógiros, con signo negativo, o destrógiros, con signo positivo. La que producía las malformaciones era la levógira, pero la que tenía el signo positivo, o sea, las positivas no tenían ningún efecto. Pero imagina hasta dónde puede llegar ese efecto teratogénico en este caso, ¿no? Un efecto muy, muy grave. Pues bueno, podemos encontrar ese tipo de cosas aquí, variaciones en la actividad debido a este tipo de variaciones. Y entonces esto nos está explicando todas estas variaciones que vamos a encontrar en cada una de ellas. Entonces imagínense la complejidad de esto, ¿no? Y la implicación que puede tener en el efecto. Pero bueno, no solamente hay fitocannabinoides naturales, que son los que les acabo de mostrar, hay otros tipos de cannabinoides. Unos de ellos son los endocannabinoides, son los que nuestro cuerpo produce. Gracias al descubrimiento de estos componentes fue posible que conociéramos también que nuestro cuerpo está produciendo también endocannabinoides, ¿sí? Pero si ustedes ven, su estructura es totalmente diferente aparentemente. Estos endocannabinoides que nuestro cuerpo está produciendo derivan del ácido araquidónico. El ácido araquidónico que está relacionado con la síntesis de prostaglandinas, asociadas también con la ciclooxigenasa, ¿verdad? Y que bueno, es muy conocida porque la aspirina, su mecanismo de acción de los analgésicos no opiáceos, ¿verdad? Pues es a través de la ciclooxigenasa, y lo que hacen es inhibir la interacción del ácido araquidónico con la ciclooxigenasa, se inhibe la síntesis de prostaglandinas, y de ahí explicamos los efectos antipiréticos, analgésicos, antitrombóticos incluso, ¿verdad? Y también los efectos secundarios de la aspirina, que nos produce irritación gástrica porque inhibe COX-1, ¿verdad? Son dos ciclooxigenasas, COX-1 y COX-2. Bueno, pues ese ácido araquidónico que está relacionado con esto, con la síntesis de prostaglandinas, pues tiene una estructura similar a estas, y de ahí viene su síntesis. No son los únicos, también están los cannabinoides sintéticos, ahorita volvemos a ellos, y también están los antagonistas cannabinoides. Vamos en un momento con ellos. Pero ¿qué pasa con el sistema endocannabinoide, los endocannabinoides, ¿no? Estos endocannabinoides, bueno, pues ya se han estudiado también bastante, y ahora se reconoce como un sistema endocannabinoide. Pero ¿qué creen? Se considera un sistema complejo de señalización. O sea que no es sencillo también explicar
cómo funciona este sistema. Regula varias vías metabólicas y fisiológicas, regula procesos en todos los estadios de la vida, es decir, cuando estamos en la etapa prenatal, en la pubertad, o cuando estamos en la adolescencia, ¿verdad? Bueno, todos estos estados pues tienen funciones diferentes, ¿sí? Entonces no es lo mismo que cómo funcionan en la vejez a cómo están funcionando en la pubertad. Entonces esto ya representa también otro nivel de complejidad. Está constituido el sistema no nada más incluye los endocannabinoides, sino también los receptores cannabinoides, a través lo que explica la acción de ellos, ¿verdad? Los ligandos, que son propiamente los endocannabinoides, las enzimas que van a degradarlos, ¿verdad? Las de síntesis y degradación, las vías de señalización que están involucradas en sus acciones a nivel celular, y los sistemas de transporte que voy a tratar también de explicarles. Entonces, imagínense, todos estos representan blancos que podríamos estar regulando, ¿no? Para también controlar las acciones de este sistema. Bueno, pero los endocannabinoides se consideran moléculas promiscuas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que pueden actuar a través de varios receptores. Nosotros siempre decimos, bueno, los receptores que se conocen son el receptor cannabinoide 1 y el receptor cannabinoide 2. Y a través de ahí, tanto los cannabinoides naturales como los endocannabinoides van a ejercer su acción. Pero resulta que no son los únicos receptores por los que se puede actuar, sino también hay canales o receptores de potencial transitorio de vainilina o vainilina 1, que son receptores, son canales catiónicos que están regulando también procesos relacionados con el dolor o con la temperatura, con el calor. Es un blanco de la capsaicina, que es el componente del ají, ¿verdad? Entonces esos están relacionados con esa sensación. Los PPARs, ¿se acuerdan ayer que les platicaba de los PPARs? ¿Sí? Pues también, fíjense que estos cannabinoides también le pegan a ese receptor, a esos receptores, y también activan subunidades del receptor de la glicina y receptores GABAérgicos, entre otros. Entonces imagínense todas las acciones que pueden producir los cannabinoides en general si tienen todas estas posibilidades de acción, ¿no? a través de esos receptores. Pero vamos a complicarlo más todavía. Están distribuidos en todo el organismo, esos receptores. Están en tejidos, están en diferentes tipos celulares, y además los podemos encontrar adentro de la célula. ¿Sí? Por ejemplo, las mitocondrias, que es lo que más se ha visto, ¿no? Y en todos esos niveles pues están regulando funciones diferentes, ¿no? Bueno, aquí los efectos más conocidos de los endocannabinoides, o bueno, de las funciones que están regulando en los procesos fisiológicos en los que participa este sistema endocannabinoide, pues conocemos efectos centrales y también periféricos, por lo tanto, porque están distribuidos en todo el organismo. Los que más se conocen pues son los que están a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Pero están también los periféricos. Entonces están asociados con la ingesta y el apetito de alimento, ingesta de alimento y el apetito, con la nocicepción, es decir, esta sensación al dolor, ¿verdad? Las sensaciones, el estado de ánimo, la transmisión sináptica, producen neuroprotección, controlando la inflamación, también controlan la musculatura, ¿verdad? Tienen un control motor, la memoria, el aprendizaje, miedo y el desarrollo neuronal. Y por su parte, a nivel periférico, pues hay asociación con la inflamación, liberación hormonal, sensibilidad a la insulina, y entonces ahí ya entramos con la asociación con las enfermedades metabólicas, ¿no? Tiene una función cardiovascular, respiratoria, reproductiva, en el sistema inmune, en la formación ósea, metabolismo energético otra vez, y
arquitectura, proliferación, motilidad, adhesión y apoptosis celular. Todo esto tiene que ver. Entonces, si se fijan, cada vez se complica más, ¿no? Bueno, estos son los endocannabinoides. Los más conocidos es la anandamida, que es esta, y el 2-araquidonilglicerol, que es esta otra. Pero bueno, también existen estos otros que, como les vuelvo a repetir, son sustancias que nuestro cuerpo está produciendo de manera natural. Este es el ácido araquidónico que les comentaba, y vean que su similitud es muy grande. Los cannabinoides sintéticos, ¿verdad? Ahora, ustedes los conocen porque me imagino que los han escuchado: dronabinol, nabilona, demotrandol, etcétera, y muchos otros que están incluso en investigación. Estos cannabinoides sintéticos, pues no son otra cosa que el tetrahidrocannabinol, ¿sí? Pero sintético. ¿Qué quiere decir? Que ya se está produciendo en el laboratorio, ya no necesito la marihuana para producirlo. Es sintético, pero es idéntico estructuralmente que el que existe de manera natural, ¿no? Pero ya se está produciendo sintético. De alguna manera es una ventaja y es una desventaja, porque lo puedo tener puro, ¿sí? Y entonces lo dosifico como me venga en gana, y esa es la ventaja que tiene. Cuando lo obtengo yo de un extracto de cannabis, viene con todos sus componentes, y entonces ya no lo tengo puro. Entonces a veces es más difícil de controlar, pero con el puro me estoy perdiendo de la actividad de todos los demás, ¿sí? Y a veces encontramos que son acciones sinérgicas. Entonces, pues habría que valorar todo eso, ¿no? La nabilona es un análogo del tetrahidrocannabinol, que no es precisamente el tetrahidro, pero es un análogo que se utiliza con estos fines. El levonorgestrel es un cannabinoide tetracíclico, también es diferente, ¿sí? Pero fíjense que tenemos cannabinoides sintéticos que incluso no tienen estructuralmente, no está relacionado para nada con esa estructura. O sea, tienen otra estructura diferente, pero sin embargo activa receptores cannabinoides. Ya tenemos agonistas que son nada más para receptores cannabinoides tipo 2 e incluso nada más para receptores cannabinoides tipo 1. Bueno, aquí este es un error de cannabinoides 1 y 2, ¿sí? Que le pegan a los dos receptores, pero ya tenemos para 1 y para 2, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando se han hecho estudios para ver qué pasa con un extracto que tengo tetrahidrocannabinol de origen natural con toda la mezcla, y qué pasa con los que ya los tengo aquí totalmente puros, ¿no? Sintéticos? Bueno, esta es la misma, pero digamos aquí está más grande, pero es la misma. Pero los estudios nos dicen que los efectos son aumentados, ¿no? Y bueno, pues es lógico, con un riesgo mayor de presentar toxicidad. Entonces, por ejemplo, si los cannabinoides a través de la marihuana como tal, de un extracto de marihuana, me elevan la presión, me producen ojos rojos, ustedes lo saben bien, seca la boca, disminuye, mejor dicho, aumenta, ¿verdad?, la tasa respiratoria, también la frecuencia cardíaca, e incrementa el apetito. Pero cuando lo consumimos sintético, pues todo esto está aumentado. Extremadamente alta presión arterial con riesgo de infarto cerebral, se dilatan las pupilas, los ojos se tornan rojos también, pero además hay dilatación pupilar, lo que no se veía acá, aunque también hay, ¿verdad? La expresión, ya no puedo hablar, o sea, está seca la boca, pero además ya no puedo hablar. El corazón se acelera demasiado y es posible que haya un ataque cardíaco, hay náuseas y vómito y falla renal. O sea, todos los efectos están exacerbados de esta manera, están aumentados, ¿no? Entonces, pues ese es el riesgo que existe cuando estamos consumiendo a veces los sintéticos, ¿no? Y finalmente tenemos los antagonistas cannabinoides. Estos, bueno, el más famoso es el Rimonabant, que se introdujo en la clínica para tratar precisamente trastornos metabólicos.
Bueno, ya después regresaré con esto, pero este es un antagonista selectivo de los receptores cannabinoides 1. Y bueno, se hicieron varios ensayos clínicos en fase 3 para tratar obesidad, resistencia a la insulina, enfermedad hepática, etc. Y deshabituación incluso a la nicotina, ¿sí? Para evitar adicciones. Se ha visto que tiene también esa utilidad. Pero su uso en los pacientes se asoció con suicidios. Empezaba a producir en los pacientes problemas psiquiátricos, se los exacerbaba también. Y entonces aparecieron 2 o 3 suicidios por ahí en Europa y fue retirado del mercado. E incluso se prohibió hasta su investigación. Bueno, eso ya fue hace algunos años y se volvió a retomar y ya conocemos otros, ¿no? Y hay también antagonistas, esos son para el receptor CB1, pero también ya tenemos para CB2. Y bueno, se les está investigando y se les están encontrando propiedades interesantes. Vamos a volver un poquito con estos antagonistas, ¿no? ¿Por qué? Porque están asociados con obesidad, resistencia y enfermedad hepática, ¿sí? Pero resulta que no son los únicos componentes que hay ahí, ¿verdad? No nada más hay cannabinoides, también hay, dijimos que eran 565 y apenas llevamos como 120, ¿no? Más los endocannabinoides, a lo mejor serían 130, más los sintéticos y todos, pues a lo mejor ya estamos por ahí de los 150, 170, ¿verdad? Componentes que están activando acá. Pero además, faltan muchos, ¿verdad? Hay otros, los terpenos. Estos terpenos también presentan esta secuencia isoprénica, también, pues por eso son terpenos, y son los responsables del olor característico de cannabis. Constituyen parte importante de los aceites esenciales y se han identificado 140 terpenos. ¿Sí? También estos terpenos se clasifican en mono, sesqui, di, tri, dependiendo el número de unidades de isopreno que se tenga en la molécula. Entonces tenemos, los principales son estos, los monos, esquiterpenos, diterpenos, que es presentes en cannabis, ¿no? Y los más abundantes son el alfa-pineno y el limoneno. Bueno, pues todos ellos tienen actividad biológica, ¿sí? Se ha estudiado ya su actividad y algunos de ellos tienen impacto sobre el metabolismo también. Pero están pocos se han estudiado de manera independiente, porque no nada más cannabis contiene estos terpenos, se han encontrado también en muchas otras plantas y se han estudiado tanto conjuntamente en extractos como aislados y tienen efectos biológicos importantes a concentraciones pequeñas. Entonces, estos a veces no les hacemos caso, ¿no? Pero bueno, no nada más hay terpenos, también hay aceites esenciales y aceites de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, los ácidos grasos, también tenemos muchos ácidos grasos. ¿Se acuerdan del escarabajo? El escarabajo, la fracción activa fue lípido, fueron lípidos, ¿no? Bueno, pues aquí igual vamos a ver que contiene muchos ácidos grasos, esteroles, fenoles. Aquí tenemos una lista de ellos. Y muchos de ellos también asociados con problemas de diabetes, síndrome metabólico, lipólisis. Aquí están los ácidos grasos principales que se han encontrado. Algunos de ellos son poliinsaturados, son omega 3, omega 6, como ya lo comentaba también el doctor. Pues los vamos a encontrar también aquí y tienen actividad biológica, como les voy a repetir, los esteroles y los flavonoides, famosos por su actividad antioxidante, ¿verdad? Y antiinflamatoria. Entonces de ahí podemos ir asociando las acciones de cannabis con el metabolismo, ¿no? Además tiene carotenoides, clorofilas, vitaminas como la vitamina E. Entonces imagínense ustedes la complejidad de las acciones que puede producir un extracto de cannabis, ¿no? Pero ¿cuánto tiene de cada cosa? Es un problema realmente. Cada quien la prepara como puede y hay muchos métodos de preparación, ¿verdad? Y entonces, sin contar que si la fumamos, pues peor tantito, ¿verdad? Porque ya van otras cosas.
Entonces, cannabis tiene una gran cantidad de